con las declaraciones cuando le preguntaron si era viable, ¿no? Ese tipo de conversación, de negociación en la Casa Blanca. Y él dijo que Ucrania estaba dispuesta a negociar, pero que Putin, concretamente, no tenía tan claro que estuviera dispuesto a ir hacia ese formato. Y por lo tanto, se hacía imprescindible para Trump agendar una llamada. Y vamos hacia un escenario en el que probablemente sea una noticia bomba, pero la realidad es que es algo que Trump lleva diciendo no meses, sino años, la necesidad de apostar por la diplomacia, y la diplomacia solo es posible con los dos actores, con Ucrania y con Rusia, no como se hizo en esas cumbres de Suiza, ¿no? Que no llevaron a ningún sitio. Entonces, lo primero que va a ocurrir probablemente, y vamos a ir desgranando todo lo que se ha filtrado, todos los rumores, porque nadie los ha confirmado, es que Trump tendrá una llamada con Putin. Es verdad que, como nos decís en el chat, Putin dijo que no piensa negociar con Zelensky, que no lo reconoce como presidente legítimo, porque ha pospuesto las elecciones, es verdad que está fuera de mandato, pero es que Zelensky también firmó un decreto, os recuerdo a todos, prohibiendo la negociación con Rusia mientras Putin siga al mando. O sea que esos vetos cruzados ya los conocíamos. Por eso, pues así estaba la situación, como estaba, ¿no? A nivel diplomático. El tema es que con Trump eso iba a cambiar. Trump, si ya te lo estamos viendo con su mandato, es que va a intentar imponer a la gente sus intereses, ya sea con sus aranceles, con lo que dice, ¿no? De la negociación, la paz a través de la fuerza, y si no, pues con otro tipo de medidas, amenazas a unos, a otros, con intervenciones armadas. En el caso de Ucrania y Rusia, siendo tan delicada la situación, no estamos hablando de esos términos, pero sí se está hablando de mantener o incrementar el apoyo militar a Ucrania hasta forzar a Rusia a sentarse a la mesa. Probablemente tenga más armas, irónicamente, guardadas Estados Unidos para intentar forzar diplomáticamente a Rusia, pero bueno, como al principio se dijo que iba a solucionar la crisis en 24 horas y ahora parece que va a ser en 6 meses, entiendo que ese plan encaja bastante con lo que se está publicando. Concretamente nos viene información de varias fuentes de medios de comunicación ucranianos, que son los que están publicando esta información y de la que se están haciendo eco muchos analistas, también en Estados Unidos, que no ha sido confirmada por las partes, que ha sido rechazada, de hecho, por Rusia y por Ucrania. Ninguno de los dos considera que las demandas que ellos tienen se ajusten a lo que plantean estos borradores, lo cual significa que, aunque ahora haya una ventana para negociar, todavía las posiciones siguen encontradas, ¿no? Siguen en puntos maximalistas. No están dispuestos los ucranianos a aceptar un acuerdo que no les dé garantías de seguridad, porque si te desmilitarizas, ¿quién te dice que al día siguiente no vaya a haber otra intervención? Y también, pues, aunque ya se empieza a dejar un poco de lado, tampoco quieren ceder el territorio que está ocupado por Rusia. Ahí hay alguna solución más imaginativa en estos borradores, luego lo comentamos. Rusia, por su parte, tampoco está dispuesta a un acuerdo que no le garantice los 4 oblast que se ha anexionado, porque es que ya te los has anexionado, eso te marca una línea roja muy, muy dura y no lo controla. Territorialmente no controla los 4 oblast. Se puede hablar de intercambio de territorio, etcétera, pero bueno, pues es una cosa mínima que exige Rusia. Por otro lado, también exige algunos mínimos, como es la desmilitarización, de la que no se estaba hablando, como digo, y bueno, una nueva arquitectura de seguridad para Europa que supondría desmantelar prácticamente las normas que han regido Europa, al menos, ¿no? Ya no sé si el mundo, pero esa expansión de la OTAN podría verse comprometida. Entonces, claro, Estados Unidos propone un acuerdo, si es que esto tiene que ver con la propuesta final que veremos de Donald Trump, quizá la veremos pública o quizá ya nos enteraremos de las medidas que se puedan acordar con los dos actores, porque lo que supone es una salida de Estados Unidos del conflicto y dejar a los dos en una situación de impasse, a medio camino de sus objetivos y con el continente europeo encargándose de la reconstrucción. Entonces, bueno, ahora entraremos un poquito en ello, iremos desgranando todos los puntos y todos los temas. Y no sé, Manu, por empezar haciendo una valoración de todos estos temas y estos puntos que acabo de mencionar, aunque los vamos a desgranar,
¿Cómo lo ves? A mí me parece una primera toma de contacto, en todo caso, pero desde luego no me parece un plan viable en el actual momento que estamos, ¿no? Ni creo que Ucrania ni creo que Rusia estén muy por la labor de aceptar. Y yo parto de la premisa de que Ucrania tiene mucha menos capacidad de maniobra que Rusia, en ese sentido, que en muchos aspectos va a tener que tragar lo que le venga desde arriba, en tanto que su capacidad de hacer la guerra viene de fuera y no de dentro. Pero hay cuestiones como la retirada de Kursk, por ejemplo, ¿no? Que supuestamente se obliga a Ucrania a retirarse de Kursk. Esa sería una de las condiciones. No está todavía perdido lo de Kursk, o sea, mi modo de ver no tiene mucha viabilidad como operación militar, pero siguen allí. Y si ahora se impusiera esta retirada, entiendo que dentro habría gente en Ucrania, habría gente que diría, pero bueno, ¿y para qué? ¿Para qué todos los muertos que hemos tenido? Para que encima nos obliguen a retirarnos. Que yo, además, pienso que habrá gente que diga, o sea, Rusia se puede quedar, pero nosotros nos tenemos que ir de Kursk. No es comparable, ni de lejos es comparable la situación en términos de territorio que controla Rusia en Ucrania y territorio que controla Ucrania en Rusia, pero habrá gente que no lo va a entender ni lo va a aceptar. Y en lo que a Zelensky toca, pues le va a tocar una buena labor de comunicación y de explicación a la población en general. No sin que eso le salpique y sin que le pase factura, pienso yo. Luego hay otra cuestión en lo que a Ucrania se refiere, que es el tema de obligarle a ir a elecciones. O sea, Zelensky no parece estar muy por la labor, ¿no? Ya en el contexto actual, incluso yo creo que cuando acabe la guerra es consciente de lo que se le va a venir encima, es consciente de que va a ser el que va a pasar a la historia como el que firmó esta paz. Y entonces yo pienso que tampoco, si sigue y aparentemente quiere seguir en política, pienso que no le interesa demasiado, ¿no? Pero ya me da a mí la impresión que desde arriba le están también enseñando la puerta. Porque ya el hecho ya de dejar claro que hay que ir a elecciones es como la necesidad de renovar la gestión política en Ucrania. Y entiendo que no solo la gestión, creo que también la dirección política, ¿no? En lo que a Rusia se refiere, bueno, ya lo has planteado tú, pero pienso que Rusia no tiene muchos alicientes ahora mismo para firmar esta paz. Es cierto que es un cambio, es un salto cualitativo respecto a lo que había hace unos meses. ¿Cuánto? 4 meses, cuando estaba todavía Biden. Un salto cualitativo, pero pienso que en el estado actual del frente y todo el coste que ha tenido para Rusia esta guerra, dejar las cosas como están en cuanto a territorio, yo no termino de verlo. Creo que ahí va a hacer falta algún aliciente más, sea por presiones a Rusia para que lo acepte, ofreciéndole algo más, no sé. Em, la fórmula quizás de intercambio de territorio. Ahí hay una cuestión que desde luego Rusia tiene difícil. Hay zonas que no creo que vaya a aceptar de buen grado que se queden en territorio ucraniano, caso del margen izquierda del Oblast de Gerson, que desde el otoño de 2022 está controlada, anexionada por Rusia, pero controlada por Ucrania. Aquí sí es importante remarcar que a diferencia de Zaporilla, esa margen izquierda sí la controló. Cuando se produjo el referéndum y la anexión, sí controlaba esa margen izquierda, controlaba la ciudad de Gerson, capital del Oblast, y digamos que, bueno, formalmente la anexión se produjo en ese territorio, no como en la zona de Zaporilla que ni llegó a controlar inicialmente cuando la invasión de Ucrania. Pero eso, pienso que va a ser difícil para Rusia tragar esto, pero también tiene difícil esto revierta a control ruso así por las buenas cuando además no lo controla. En cualquier caso, el acuerdo es bastante demoledor en el sentido de que aparentemente, por lo que hemos sabido, por lo que ha circulado, deja claro que todo lo que controle Rusia se lo queda a Rusia. O sea que eso ya que no son solo los cuatro oblas. Entiendo que los territorios que están, aunque sean pocos, en la zona del Oblast de Kharkov, eso no parece que vaya a retornar a Ucrania. Bueno, y tanto que la situación ahora mismo, como nos comentas, abre un poco las puertas a plantearnos si de verdad se le está señalando la salida, ¿no?, a Zelensky,
Porque vamos a ir un poco por partes, vamos a plantear los tiempos que se están manejando y vamos a ir así ahondando en lo que cuentan estos medios de comunicación, ¿no? Que al final son los que están dando la noticia. Y bueno, pues claro, empieza con esta conversación con la que hemos abierto el bloque, ¿no? De Putin, Zelensky, bueno, directamente Putin con Trump. Entiendo que Trump con Zelensky ya habrán tenido ocasión de hablar a través de algún mediador, porque mandaron, ¿no? a algún intermediario. Pero después se plantean una serie de cumbres, una serie de conversaciones que es las que tenemos que ir explicando, hasta llegar al final, que supone las elecciones presidenciales y parlamentarias en Ucrania. Así que claramente se está mostrando que el gobierno ucraniano no puede seguir en situación de interinidad por la guerra. Es una cosa que está notificando la prensa ucraniana a través de esta información, porque no todo eran los puntos que se habrían filtrado, sino también este tipo de información, que también lo comentan. Bueno, gracias a Medulio por el Prime, que nos ha dejado ahora en el chat. Vamos a ir desgranando. Bueno, como digo, Manu, tú en cualquier momento si quieres añadir algo, me cortas. Durante el mes de enero, que ha tomado ahora mismo posesión, se ha mencionado la cuestión de la conversación pendiente con Putin para asegurarse de que vaya a haber pues una mesa a la que sentarse. Y por otro lado, para el mes de febrero es cuando se estaba planteando una primera cumbre entre los tres líderes. Había dos opciones. La reunión puede ser trilateral, lo cual sería histórico probablemente por parte de Trump, conseguir reunir a Zelensky y a Putin en una imagen tan potente. Prácticamente dejaría fuera de juego a la Unión Europea, ¿no? Y a los más beligerantes en torno a la OTAN y el este de Europa, que han intentado ser a veces más papistas que el Papa, ¿no? Incluso cuando Zelensky quiere o se abre a negociar, ellos no contemplan, ¿no? la opción de un acuerdo con Putin, sea o no sea, en mejores o peores términos, ¿no? Más allá de la rendición, evidentemente. Gracias también aquí a Proofrock por esa suscripción de nivel 1. Mil gracias. Bueno, la opción de que sea trilateral es una de las que se comenta, pero también, como se ha hecho en algunas ocasiones, se pueden contemplar reuniones bilaterales. En este caso entiendo que sería una reunión de Trump con Putin y otra de Trump con Zelensky, y que se puedan abordar los puntos de los que se quiere hablar en esa negociación entre los tres, pero sin un contacto directo entre las partes, que es significativo, porque al final es lo que Trump ya ha intentado negociar durante muchos años con los acuerdos de Abraham y después con aquel acuerdo, por ejemplo, con Serbia y Kosovo. Los acuerdos eran separados, era como los tres firman, pero son dos acuerdos, dos momentos bilaterales, que es de lo que estaríamos hablando aquí. No tienen por qué firmar algo entre ellos. Eso también se puede hacer porque al final estarían simplemente señalando cuál va a ser el marco de conversación. No es una cosa mayor. Y también en ese aspecto se hablaría de cuáles podrían ser las distintas delegaciones y qué equipos participarían en los siguientes encuentros, de los cuales tampoco se sabe muy bien qué país podría ser el hospedador. Se ha mencionado la opción de que pudiera ser países no alineados o países que tengan buenas relaciones con los dos. En su momento se hicieron en Bielorrusia, se hicieron en Turquía después, viendo que Bielorrusia pues, ya se había terminado de alinear con Moscú. Y pues se ha utilizado de mediador también a Israel. Entonces, ahora mismo es verdad que Israel quizá no sea el mejor espacio, pero no es descartable como actor intermediario. También se ha mencionado la posibilidad de que pudiera ser Serbia, pero no parece que ahora mismo esté muy lanzada esa opción, o de que pueda ser Vietnam. No sé, hay tantas opciones. En Asia se ve un poco, se ve menos ahora mismo la opción de un país asiático, pero hay varios países asiáticos que podrían, ya que los europeos son los que se han alineado directamente y el resto de países no tanto. Concretamente aquí se mencionaba la opción de que la mediación corriera a cargo de Estados Unidos, de China, de varios países europeos y de varios países del sur global. Entonces aquí pues, puede aparecer cualquier factor como Brasil o como India y países europeos
Es difícil ver a quién se podría seleccionar, desde luego no a los más beligerantes que he mencionado antes, pero ¿por qué no? Podría ser un perfil como Alemania o como es que Hungría, Eslovaquia son al final muy controvertidos los dos, pero bueno, dependiendo de cómo lleguemos a esa fecha con el gobierno rumano, pues hay muchas opciones, ¿no? No se sabe exactamente quién podría ser, pero eso es lo que se ha contemplado, que sean países europeos, del sur global, Estados Unidos y China, los que sean los mediadores de ese acuerdo que se debe establecer a través de esas delegaciones para el 20 de abril del 2025, es decir, el domingo de resurrección, porque este año la Pascua cristiana coincide entre toda la cristiandad, vaya, que sabéis que las fechas son distintas cada año, y por lo tanto esta sería la fecha elegida como un momento simbólico, bastante significativo. Ahí el plan sería establecer una tregua, aunque sea solamente pues un alto el fuego. No estamos hablando de firmar un acuerdo de paz, estamos hablando de un acuerdo de alto el fuego. Bueno, bienvenidos aquí a los nuevos espectadores de la raid de Ethnocritic, que acabamos de empezar ahora mismo a desgranar esos puntos que ha filtrado la prensa ucraniana del acuerdo de paz que propone Donald Trump. Y también gracias a Mike SGS por ese Prime que nos ha dejado en el chat y a Profruk, no sé si le he dado las gracias antes, pero bueno, pues de nuevo las doy. Volviendo un poco al mes de abril, que es cuando sería esa gran fecha de la firma o el establecimiento de un alto el fuego, el plan principalmente, aunque comprende muchas cosas, nos vamos a quedar con dos que son esenciales. Uno es la congelación del frente. Es decir, aquí nadie entrega territorio. Rusia no ganaría los territorios que se ha anexionado, ¿no? Que le queden de Donetsk en el mes de abril, ni Ucrania, perdonad, ni Ucrania recuperaría los territorios que ellos señalaban como sus fronteras de 1991, es decir, los 4 oblast más Crimea. Bueno, pues todo eso se quedaría congelado. Pero sí habría dos cosas que notificar. La primera, Kursk, que ya nos la ha adelantado antes Manu, sí sería de vuelta. Es decir, Ucrania debería aceptar, y esto es serio porque es una de las primeras cosas que se tendrían que realizar, casi una precondición, sería la retirada ucraniana del Oblast de Kursk. Ahí podremos ver si Rusia durante estos meses pone o no más esfuerzos en recuperarlo militarmente para tener una baza más con la que negociar y que, bueno, pues así los ucranianos no tengan ese intercambio que al final les podría servir el haber gastado tantos recursos humanos en Kursk si finalmente consiguen un intercambio territorial o una ventaja, ¿no?, con la que negociar. Bueno, eso es una cosa que podremos especular en el mes de abril si es que finalmente llega a ocurrir todo eso. Eso es lo primero, ¿no? Que finalmente Kursk podría devolverse en este acuerdo. Y lo segundo, también está el punto de que Ucrania no reconocería la soberanía rusa de los territorios que conserva, pero sí aceptaría, aunque sea una promesa que no tiene por qué cumplir luego, ¿no?, pero aceptaría a priori no hacer por recuperar esos territorios. Literalmente, Ucrania rechazaría los intentos militares y diplomáticos de devolver los territorios ocupados. Claro, al incluir también los intentos diplomáticos, no solo los militares, no estamos hablando de tolerar la nueva línea de frente hasta que te rearmes y puedas recuperar o hasta que haya algún problema interno en Rusia y puedas recuperar. Al rechazar también la vía diplomática tampoco puede haber un reclamo muy activo, ¿no? Puedes hacer tu reclamo de este territorio sigue siendo soberanía mía, pero está bajo ocupación rusa, pero es crítico el punto de que no se reconozcan las anexiones. Si esto acaba sin un reconocimiento de anexiones, no estamos ante un acuerdo de paz, estamos ante un acuerdo de alto el fuego que no tendría solución política, que quedarían en limbo las anexiones y que eso, bueno, es una de las cosas que los europeos más podrían apreciar porque probablemente sean los sectores liberales, demócratas, que al final son los que lideran gran parte de la Unión Europea, los más reacios a que haya un cambio en las fronteras. Y si de verdad Ucrania reconociera la anexión de estos oblasts, significaría un terremoto en las normas del mundo y demostrar que invadir un país sería una herramienta útil para que te reconozcan una anexión si tienes éxito. Esto sería gravísimo para los europeos sobre todo, ¿no?, que son los más preocupados por ello. Así que, bueno, pues como decimos, no se reconocería la soberanía de Rusia sobre los territorios que conservan.
es uno de los puntos más importantes. Por ahora parecería que es más ventajoso para Rusia, ¿no? Dice, se está congelando el frente y se van a mantener esos territorios bajo control ruso sin que se intente recuperar y además recuperan Kursk. Pero bueno, la realidad es que Rusia ahora mismo tiene una ventaja a nivel de hombres y a nivel de armamento que en Ucrania están empezando a adolecer por muchos lados, según llegan reportes desde el frente, y por lo tanto este tipo de congelación sin una desmilitarización puede darle también tiempo a Ucrania y puede dar espacio para otros entendimientos o para otra estrategia o bueno, para que en Rusia haya algún problema interno o sencillamente para que cambie el gobierno, ¿no? Veremos a ver qué es lo que acaba planteándose. Pero no creo que a Rusia le convenga ahora mismo congelar teniendo la ventaja, ¿no? Pero es muy difícil llevar a estas negociaciones. Tiene que ser en un punto en el que los dos se encuentren con problemas en el frente y eso es complicado. Entonces, yendo a lo que son las concesiones reales, más allá de todo lo que es frente, sino concesiones diplomáticas y que tienen repercusiones en el futuro de ambos, mm, tenemos el primer punto que sería Ucrania no sería miembro de la OTAN. Sería declarada la neutralidad, que es uno de los grandes puntos que Rusia quiso amarrar en 2022 en esos acuerdos que se iban a firmar en Estambul, pero que finalmente pues, se desbarataron cuando Occidente, pues, también en su derecho, ¿no? Pero prometió a Ucrania un apoyo incondicional si seguía en la vía armada y, por lo tanto pues, podría recuperar su territorio, mejorar su mano negociadora y conseguir más concesiones. Vimos que en 2023 podría haber habido esa ventana, en 2024 se cerró un poco, pero estamos retomando cosas que se hablaron en 2022. La neutralidad, que Ucrania no pueda entrar en la OTAN, pero sí pueda entrar en la Unión Europea, que también tiene sus cláusulas de defensa, ahora un poco más desbaratadas, ¿no? Como vemos con el tema de Dinamarca, pero la cuestión es que Rusia conseguiría la neutralidad de Ucrania y conservar el territorio que ha ocupado, aunque sea de facto. Puede parecer ahí que es una cesión muy grande ante Rusia, porque esto ya está limitando el avance de la OTAN y este mantra, ¿no? De la indivisibilidad de la seguridad que decía que los países podían elegir libremente sus alianzas. Y sin embargo es un tercero, como Rusia, el que estaría imponiendo que no pueda entrar en la OTAN. Así que entraría de nuevo el tema de las áreas de influencia y de la lesión para terceros, que también planteaba Rusia en ese concepto de la indivisibilidad de la seguridad. Y de hecho, es tan serio que para que esto sea real, igual que pasaba con la cumbre, aquel documento, ¿no? La declaración de Bucarest, la OTAN tendría que ratificar esto con una prohibición, ¿no? El rechazar la adhesión de Ucrania en una cumbre del grupo y que así quedará escrito, ¿no? Que no se da las condiciones para incorporar a Ucrania a la alianza. Como digo, sí que se contempla que la Unión Europea entre, o sea, que Ucrania entre en la Unión Europea. Se habla de 2030, pero viendo cómo son los procesos en países relativamente más comprometidos con el proceso, porque llevan una década, no es por nada, ¿no? Como en los Balcanes, no parece sencillo que Ucrania pueda entrar para 2030. La Unión Europea, además, los países europeos serían los encargados con esta vía de pagar o de apoyar la reconstrucción del país. También dudo que Estados Unidos quiera desentenderse de labores como es la inversión en un país que hay que reconstruir, pero a priori los europeos también digo que se ocuparán también de la factura, más que solo de las oportunidades de inversión. Además, como decía, no habría desmilitarización. Por este lado ya empieza a parecer que Ucrania puede ganar algo porque conserva sus fuerzas armadas, conserva su capacidad para entrar en la Unión Europea, para una reconstrucción, entrar en el bloque europeo al final tiene sus consecuencias económicas, de comercio y, bueno, también de órbita geopolítica, si mantiene un gobierno proeuropeo y si consigue mantener unas fuerzas armadas, aunque habrá perdido ese territorio y no estará en la OTAN, hay países de la Unión Europea que no están en la OTAN y no por ello son más prorrusos, ¿no? Ahí vemos países como Irlanda, ¿no? O hasta no hace no mucho algunos países como Finlandia y también tenemos el caso de Austria. Por otro lado, como decía, Ucrania renunciaría a intentar recuperar por la vía armada y diplomática esos territorios, pero Rusia podría volver a tener influencia en el país a través de
la legalización de los partidos políticos que aboguen por unas buenas relaciones con Rusia. Esto, como ya sabéis, durante el 2022, incluso antes, ¿no? Desde el Maidán, pero sobre todo durante la guerra a gran escala, se han prohibido partidos políticos solo por tener pues, intención de mantener buenas relaciones con Rusia, que no necesariamente de anexionarse ni nada, pero al final el término prorruso, que al principio podía ser más aplicado, ¿no?, a las repúblicas autoproclamadas que buscaban la anexión desde 2015, se aplicó ya a todos los que querían simplemente no ir a la guerra a gran escala con Rusia. Entonces, estos partidos políticos probablemente volverían al ruedo. La cuestión es que sin las 5 regiones que más población rusófona podrían tener, aunque hay algunas más, votando en esas elecciones, es probable que estos partidos no tengan tanto peso, pero bueno, ya es una influencia política. Además de la rehabilitación de el idioma ruso, que había sido eliminado, de las administraciones, etcétera, y por otro lado, de la Iglesia Ortodoxa rusa. Al menos, recordaréis, ha habido un cisma desde el Maidán entre dos iglesias que reivindicaban la que reivindicaba la autocefalia, la que dependía del Patriarcado de Moscú y la que después, con la autocefalia, reivindicaba la representatividad de todo el Patriarcado de las Rus, pero desde Kiev. Es decir, hubo un cisma a 3 bandas que se acabó quedando en 2 con la unión de las dos iglesias ucranianas y que Constantinopla reconoció como canónica, ¿no? Bueno, no sé cuál es la palabra exactamente. Entonces ahí hubo otro cisma, ¿no? El de Constantinopla con Moscú. En general, esto nos podría llevar a una influencia rusa mayor, porque de hecho Zelensky y Ucrania ahora mismo han acusado, ¿no?, el hecho de que la Iglesia Ortodoxa rusa es una herramienta de propaganda del Kremlin, que de hecho se ha posicionado a favor del Kremlin, y también que el idioma ruso tiene que dejar de emplearse tanto y empezar a posicionar más elementos nacionalistas. Entonces, todas estas cosas pueden ser significativas. Podría recuperar así Rusia parte de la influencia, aunque sea con poder blando, pero también pierde en el sentido de que ellos lo que reclamaban era una influencia mucho más amplia. Ellos reclamaban la persecución del neonazismo, como lo consideraban, de los grupos armados, y también de los nacionalistas duros, ¿no? Nacionalistas antirrusos. Eso sí que sería mucho más difícil, porque socavaría las bases políticas de los gobiernos ucranianos que podrían quedar con esta aritmética poblacional y, por lo tanto, pondría en serio riesgo que Kiev fuera viable como gobierno. Y eso podría dar oportunidad a nuevas crisis. Entonces ahí Rusia no ganaría tanto, le dejarían algo de poder blando, pero no le dejarían la influencia completa sobre Kiev, que podría haber sido el fin de ese nacionalismo, ¿no?, o la persecución del mismo. Y por último, teníamos el elemento del levantamiento de sanciones, también para recuperar algo de presencia en Europa, entiendo que también con otros países, pero habría un levantamiento gradual a lo largo de varios años, me parece que viene en el articulado, para ir restaurando conexiones, como por ejemplo las gasísticas, ¿no?, las energéticas, que son las que más preocupan a algunos países europeos como Alemania, como Hungría o Eslovaquia. Em, Hay una particularidad, señalan que el tema de que haya tropas europeas es algo para el mantenimiento de paz que es problemático y que habrá que hablar entre las partes, pero al final, ya sabéis, Rusia no puede tolerar este tipo de contingentes, pero Ucrania tampoco puede tolerar no tener garantías de seguridad, y si no le dan esas garantías ni tiene armas nucleares, como se lamentó Zelensky hace unos días, pues le queda la búsqueda de contingentes armados extranjeros. Hubo la pertenencia a la OTAN, que también se ha descartado en este borrador. Y nada, por último, Manu, las fechas que daban para los siguientes pasos. Después de lo del 20 de abril, teníamos el 9 de mayo, curiosamente, final ¿no?, el día de la victoria frente a la Alemania nazi, en el que se hablaría en una conferencia internacional de paz de la firma definitiva de la guerra. Entiendo que aquí ya buscarían, por lo tanto, profundizar el alto el fuego hacia un acuerdo de paz con esta negociación de cómo sería el futuro statu quo. En agosto, celebrar las elecciones presidenciales, después de que se levante la ley marcial en Ucrania, y en octubre las parlamentarias y locales. Esto es todo, así que tienes cosas para comentar.